En la clase de hoy necesitarás los siguientes materiales: tu cuaderno de apuntes, un lápiz, un lapicero, una goma de borrar, un diccionario y tu cuadernillo. Queridos estudiantes, hoy vamos a aprender los pasos para producir un ensayo argumentativo. En las últimas semanas hemos estado trabajando con el ensayo argumentativo. En la clase pasada aprendimos acerca de los conectores de digresión. Estos facilitan que el autor pueda hacer aclaraciones, dar ejemplos o incluir cualquier tipo de información que implique un alto en el razonamiento. Además, estos pueden establecer relaciones de justificación de razonamientos, contrariedad y secuencias ordenadas de argumentos. Sobre los conectores de digresión, es importante que tengas presente algunos de los conectores de digresión que te pueden ser útiles al momento de elaborar un ensayo argumentativo son: a propósito, a todo esto, dicho sea de paso, entre paréntesis y por cierto. En cuanto a la función principal de estos conectores, se puede decir que es la de introducir sutilmente reflexiones y contenidos desviados del discurso, para así lograr interrumpir y acotar otra cosa distinta. Es importante que tengas presente cuándo utilizar los conectores de digresión en tu ensayo argumentativo. Estos se utilizan para hacer aclaraciones, dar ejemplos o incluir cualquier tipo de información que implique un alto en el razonamiento. En clases anteriores hemos hablado de la estructura del ensayo argumentativo, de los tipos de argumentos que existen y de los conectores que debemos emplear para su redacción. Hoy trabajaremos los pasos que, junto a lo ya mencionado, nos permitirán elaborar un buen ensayo argumentativo. Recuerda que el ensayo argumentativo se caracteriza por el desarrollo de un determinado argumento o razonamiento con el fin de persuadir a los lectores sobre la validez de un punto de vista. El punto central, obviamente, lo constituye dicho argumento y la manera en que éste es explicado. Algunas de sus características son: está sustentado en la siguiente estructura: introducción, cuerpo o contenido y conclusión. Tiene una tesis, que es la idea que se defiende. Los argumentos se desarrollan en forma detallada y coherente. Se cita a otros autores de los cuales se ha utilizado algún fragmento, de forma directa o indirecta. Se analizan los pros y los contras de las posiciones u opiniones relacionadas al tema. Hacemos uso de conectores lógicos. Tiene una conclusión que persigue convencer al lector de la posición del ensayista y lleva una lista de las fuentes vinculadas a nuestro texto, es decir, referencias bibliográficas. Regularmente está en una hoja independiente en orden alfabético, tal como aprendimos en clases anteriores. Tal como acabamos de puntualizar, para su elaboración es importante tener bien claro que todo ensayo debe cumplir con una estructura que incluye una introducción, un cuerpo, desarrollo o contenido y una conclusión. Si notas, en este ejemplo que analizamos en clases anteriores, hemos destacado la introducción de color rojo y la parte que está sombrada de amarillo es la tesis, que va dentro de la introducción, pero como una afirmación o una postura que tiene el autor respecto al tema a tratar. En este caso, el autor considera que la caza animal no cumple los requisitos para ser considerado como un deporte. Y partiendo de esta afirmación, se desencadenan un sinnúmero de argumentos donde demuestra lo antes mencionado y las razones para desistir de esta práctica tan cruel. Hemos resaltado de color azul algunos de los argumentos. Y para finalizar con esta estructura tenemos la conclusión.
donde el autor sintetiza brevemente la parte esencial del ensayo a modo de reflexión, ya que la función de un ensayo argumentativo es de persuadir o convencer. Esta la resaltamos de color morado. Tal como el ensayo debe cumplir con ciertas características, también se debe seguir un procedimiento para elaborarlo. A continuación les presento esos pasos. Empecemos. Pasos para la elaboración de un ensayo. Número 1, elige el tema de tu ensayo. Número 1, elige el tema de tu ensayo. Número 2, investiga a fondo el tema del ensayo. 2, investiga a fondo el tema del ensayo. Paso número 3, utiliza un borrador. Paso número 3, utiliza un borrador. Paso número 4, asegúrate que el cuerpo del ensayo tenga tantos párrafos como argumentos. Asegúrate que el cuerpo del ensayo tenga tantos párrafos como argumentos. Y el paso número 5, revisa la redacción. Paso número 5 y último, revisa la redacción. Analicemos cada paso. Paso 1. Elige el tema de tu ensayo. Generalmente, la temática de los ensayos argumentativos son asuntos polémicos que dan la oportunidad al redactor de explayarse y plasmar cómodamente su forma de pensar. Recuerda que en este tipo de texto, la opinión personal está presente de forma permanente. Paso número 2. Investiga a fondo el tema del ensayo. Es imposible que puedas escribir muchas líneas de un tema que no conoces. Por eso, luego de haber elegido el tema del ensayo, es fundamental que estudies al respecto y te instruyas sobre cuáles son las teorías, los planteamientos y posturas que existen sobre el asunto en cuestión. Ten presente que es de vital importancia elegir fuentes confiables con el fin de evitar mal instruirte. Paso número 3. Utiliza un borrador. Antes de lanzarte a escribir, procura ordenar tus ideas. Para ello, utiliza un borrador y escribe todos los puntos que deseas tratar para así asignarles un orden lógico. Paso 4. Asegúrate que el cuerpo del ensayo tenga tantos párrafos como argumentos. Es importante que los argumentos sean presentados del más al menos impactante, con el fin de cautivar al lector en los primeros párrafos y asegurar su lectura hasta el final. Recuerda, el ensayo argumentativo tiene tantos párrafos como argumentos. Sin embargo, comienza siempre por una introducción y culmina con una conclusión. En la introducción presenta el tema y en la conclusión repasa cada uno de los argumentos sin detenerte. Por último, tenemos el paso 5, revisa la redacción. Es fundamental que revises y corrijas tu ensayo, ajustándolo a las normas del uso formal de la lengua. Por ejemplo, la legibilidad, la ortografía y la precisión léxica. Es imprescindible también que te fijes si te has contradicho en algún punto, ya que no hay nada peor que un texto incoherente. Del mismo modo, verifica el uso que le has dado a los conectores lógicos para mantener la coherencia y la cohesión. A nosotros han llegado algunas inquietudes sobre el ensayo argumentativo a través de las redes sociales. Por este motivo, tenemos el privilegio y el honor de contar con la presencia del director del Sistema Nacional de Talleres Literarios del Ministerio de Cultura, quien es experto en ensayos, docente del nivel secundario en el Politécnico Madre Rafaela Ibarra. Además, es poeta, narrador, entre otras. Él ha sido también docente a nivel universitario. Con nosotros, el maestro de maestros, el profesor Héctor Santana. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes.
Iniciamos con la pregunta que nos envió Elian González desde Santo Domingo Oeste. Dice, he leído de algunos autores que todos los ensayos deben partir de una tesis. ¿Qué postura tiene usted al respecto? Eso, la costumbre ha sido que parte de una tesis, al menos en lo que tiene que ver con Latinoamérica, pero, por ejemplo, en autores importantes en Estados Unidos han establecido en un libro que para mí es fundamental, se llama Real Writing, establecen que el ensayo no debe partir de una tesis. El ensayo debe partir de una preocupación que se expresa a través de una pregunta, y eso es muy importante en los estudiantes, que se pregunten, cosas, por qué ocurre la cosa. Entonces desde ahí es más expedito, más diáfano iniciar un ensayo, partir desde una pregunta. Otra posibilidad es partir desde la perspectiva de un problema. Hay una situación y a partir de ese problema, entonces también yo puedo iniciar. Pero iniciar desde una tesis es muy contraproducente, mata la creatividad, la capacidad investigativa del estudiante y limita de una manera terrible que el estudiante pueda indagar por sí propio y descubrir, que es tal vez el hecho más importante dentro de todo el proceso educativo, el descubrimiento. Entonces, cuando le imponemos una tesis, lo estamos limitando y estamos impidiendo que él pueda lograr ese fin ulterior que es el descubrimiento, que descubra por sí la solución a ese problema, la respuesta a esa pregunta. Entiendo, entonces sería utilizar el ensayo como un medio para buscar respuestas. Exactamente, si vemos el ensayo es un eje transversal, permea todas las áreas del conocimiento. Lamentablemente en nuestro país hay una limitación en el sentido de que, como implica mucho trabajo, yo hablé del ejemplo norteamericano, donde los maestros tienen ayudantes y demás. Un maestro de español acá tiene una cantidad de estudiantes bastante numerosa y entonces es un trabajo muy terrible. ¿Por qué? Porque aparte de eso hay que aplicar el proceso de escritura. O sea, un primer boceto, el profesor va a mirar ese primer boceto, un segundo boceto, un tercer boceto, y así hasta que el muchacho logre sacar ese ensayo de manera idónea. Pero es fundamental que se entienda que es un trabajo y el ensayo por sí mismo implica prácticamente como si fuera una asignatura, porque es demasiado amplio, hay demasiadas cosas que ver. Ahora, es necesario que nuestros estudiantes y nuestros maestros se empoderen y comiencen a ver en el ensayo un amigo. Gracias a Dios tenemos muchos escritores que cultivan el ensayo, muy buenos. Diría yo, por ejemplo, yo aprendí a amar el ensayo con dos autores, uno italiano y otro dominicano. El italiano es Italo Calvino, que para mí es superbo, y el dominicano es Andrés L. Mateo, quien escribió un ensayo, un libro que se llama Al filo de la dominicanidad, que a mí me resulta maravilloso. ¿Por qué? Porque él desnuda con sus ensayos todo lo que nosotros somos desde todos los ámbitos. Es un libro para mí muy importante de ensayos, y hay muchos otros que también han influido en mí. Por ejemplo, libros de ensayo como de Carlos Esteban Davis, podría decir, hay un señor que se llama Enriquillo Sánchez, que tenía una columna que escribió unos ensayos maravillosos. Para mí otro gran ensayista, fundamental en que si nos acercamos al ensayo, los docentes y los estudiantes, probablemente la forma de pensar, la forma de ver el mundo de los estudiantes y de los maestros va a cambiar, porque el ensayo es poderoso. Una pregunta. Entonces, nos estás diciendo que para poder redactar ensayos y entrar en esa práctica también es necesario leer ensayos. Es necesario y obligatorio. El ADN del ensayo comienza leyendo ensayos, porque la mecánica, lamentablemente, leer es como desnudar la estructura de algo. Entonces, cuando leemos ensayos, nos fijamos cómo ese ensayista hizo. Por ejemplo, el más grande ensayista que hemos tenido, que es Pedro Enrique Sureña, tiene unos ensayos increíblemente maravillosos también, que aún habiendo sido escrito hace 80, 90, 100 años, todavía hoy en día
tienen una vigencia y un valor increíble. Entonces, cuando leemos a Pedro Enrique Ureña, leemos a Cioran, entonces tú dices, ven acá, pero mira cómo este hombre trabaja el mismo tema, digamos, por ejemplo, la muerte, o leemos un ensayo de Schopenhauer o de Manuel Kant y decimos, pero mira, el tema es el mismo, pero el enfoque que le dan es bastante variado. Entonces eso posibilita que como estudiante y como docente yo me enriquezca. Y entonces esas estructuras, esas armas que ellos utilizan para elaborar sus textos, yo también lo utilice y permita que dentro de poco tiempo, de tanto leer, yo vaya creando mi propio estilo, mi propia forma de ver el mundo. Totalmente de acuerdo, gracias. La próxima inquietud la envía Yamile Fernández desde Samaná. Dice ella, ¿cuál es la importancia de los operadores y conectores discursivos al momento de redactar un ensayo argumentativo? ¿Y cómo puedo diferenciarlos? Bien, los operadores discursivos para mí funcionan como si fueran GPS en una primera instancia, aunque esa no es su función, ser GPS. El GPS, Sistema de Posicionamiento Global, normal, te dice dónde tú estás. Estoy en la calle tal, estoy en el edificio tal, te dice dónde tú estás ubicado. Entonces, en el ensayo, los operadores discursivos te dicen si estás al inicio del ensayo, si estás al final o si estás en el desarrollo. La intención fundamental, primigenia de ellos es relacionar las ideas, establecer vínculos para que pasemos de una idea a otra sin que se vea chocante. De alguna forma también estas estructuras, estas pequeñas estructuras discursivas le dan una belleza al párrafo que sin entonces se ve algo trunco, con un diseño poco funcional. En cambio, cuando utilizamos los operadores discursivos, el ensayo se redimensiona. ¿Por qué? Porque las oraciones van a cambiar, los párrafos van a funcionar de una manera diferente y eso hace posible que cuando el texto llegue a manos del lector, él lo perciba de una manera diferente. Es una de las grandes virtudes que tiene en estas estructuras gramaticales los operadores discursivos. Gracias por esas acotaciones. Bielka Almonte nos envía la siguiente pregunta. Ella está en Santiago. Nos habla mucho de la coherencia y la cohesión. Aún tengo dudas sobre cómo lograr que mi ensayo sea coherente y esté cohesionado. ¿Nos puede dar algunos tips para lograrlo? Muy bien. Estos aspectos tienen que ver con el sentido que se da dentro de las oraciones y dentro de los párrafos. Entonces, la cohesión y la coherencia son hermanas dentro de las estructuras del párrafo y dentro de la misma oración. ¿Por qué? Porque permiten que las oraciones tengan un sentido definido. Entonces, cuando hablamos de coherencia y de cohesión, coherencia, yo no puedo decir que voy a hacer un párrafo sobre la basura que se produce en el recreo de una escuela específica y hablar sobre los maestros, hablar sobre cómo está ambientada el aula, hablar sobre el desayuno escolar. O sea, hay gente que se traiciona, digo yo. ¿Por qué? Porque dice, yo voy a hablar sobre la basura en el entorno escolar y resulta que comienza a hablar de 80 cosas distintas que no tienen nada que ver. Menos de la basura. Menos de la basura. Y aquí voy a poner un punto también en perjuicio de los mismos estudiantes. Eso ocurre cuando utilizamos el copy-paste. El copy-paste impide que yo discrimine, que yo seleccione. Entonces, ¿qué estoy haciendo? No, yo voy a engañar a mi profesor. Y comienzo a copiar y a pegar. Y cuando tú comienzas a leer, dices, pero este párrafo habla de una cosa, este habla de otra cosa. Y dice, ven acá, pero no hay coherencia y por tanto no hay cohesión. Entonces, si nos preocupamos por establecer ese criterio como número uno, que las oraciones, si digo que voy a hablar de un tema, que hablen, los párrafos desarrollen las ideas sobre ese tema. No 5 temas ni 10 temas. Un párrafo desarrolla una sola idea.
Solo No desarrolla, argumento. por definición, no desarrolla 3 ni 4, 1. Entonces yo no puedo hablar de muchas cosas en un mismo párrafo, puedo hablar de una sola. Y apoyarme en oraciones que le dicen secundarias, que sirven de sustento a una idea principal, que es lo que yo voy a desarrollar. Entonces, para garantizar la coherencia y la cohesión, tiene mucho que ver esto del respeto por el sentido que tienen las oraciones y los párrafos, porque de un párrafo a otro mantengo el sentido que planteé al principio. Y hacer uso, por cierto, de los conectores adecuados que correspondan. Exactamente, eso es indudable. Bien, ¿algún mensaje que desee enviarle a nuestros estudiantes y cuasi ensayistas? Bien, el mensaje que yo, no es un mensaje, porque yo no soy nadie para enviarle mensaje a nadie, ni para dármela a dictar, como que yo soy un Dios, pero en mi práctica de 29 años puedo decirles que el ensayo marca un antes y un después en la forma de pensar del estudiante. El ensayo marca un antes y un después en la praxis del maestro. El ensayo marca un antes y un después en nuestras vidas. Si nos acercamos al ensayo, vamos a ser profesionales diferentes y profesionales de algún modo exitosos. Es cuanto. Gracias, maestro Santana, Gracias por a usted, haber maestra. venido acá, por sus importantes aportes y por haber respondido a las inquietudes de nuestros estudiantes. Gracias. Para nosotros es un placer. Para mí también. Hemos aprovechado al máximo nuestra clase de hoy. Pero antes de concluir este encuentro, recapitulemos algunos puntos claves tratados en esta clase. Hoy puntualizamos que el ensayo argumentativo es aquel caracterizado por el desarrollo de un determinado argumento o razonamiento con el fin de persuadir a los lectores sobre la validez de un punto de vista. También que se caracteriza porque presenta un punto de vista sobre un tema que generalmente es polémico y o actual, sustentado en la siguiente estructura: introducción, cuerpo o contenido y conclusión. Aprendimos de igual forma los pasos para la elaboración de un ensayo argumentativo, que son: paso 1, elegir un tema. Paso 2, investigar a fondo el tema del ensayo en fuentes confiables. Paso 3, elaborar un borrador. Paso 4, asegurarnos que el cuerpo del ensayo tenga tantos párrafos como argumentos. Y el paso número 5, revisar la redacción. Además, el maestro de maestros, ensayista, poeta y narrador, Héctor Santana, nos honró con su presencia y respondió sus inquietudes sobre algunos aspectos del ensayo argumentativo. Te insto a indagar sobre el tema para afianzar tus conocimientos y, junto a lo que te hemos proporcionado, puedas elaborar tu ensayo argumentativo. Recuerda enviar todas tus asignaciones a tu docente guía según sus indicaciones. Ten presente que cuentas con material para consultar y practicar en tu cuadernillo. Estamos felices del trabajo que estás realizando. Nos despedimos por hoy con un fuerte abrazo inmune virtual. Estuvo con ustedes su docente de lengua española de 5º grado de secundaria, Ana Paola Félix. Será hasta un próximo encuentro. Bendiciones.